Génesis capítulo 37, versículo 18. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues venid y matémosle, echándole en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Diga conmigo: ¿qué será de sus sueños? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Amén. Denles aplauso a Dios. Ahora, en el próximo verso dice: pues cuando llegó José, sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Diga conmigo: la cisterna estaba vacía y no había agua. Denles aplauso al Señor. ¿Se imagina usted que la cisterna hubiese estado llena de agua? ¿Qué hubiese pasado con José? ¿Qué hubiese pasado con José? Se hubiese ahogado. Amén. Yo quiero hablar un poco sobre la historia de José. Creo que una historia tan poderosa y tan ilustrante para nuestras vidas, que podemos aprender diferentes puntos, principios importantes para poder vivir la vida de Dios en la tierra. A través de la historia de José, hijo de Jacob, nosotros aprendemos puntos tan importantes que nos enseñan que cada cumplimiento en nuestras vidas traerá un proceso previo, y que a pesar del proceso que muchas veces no entendemos, no podemos dejar de continuar creyendo o haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. La historia dice que Jacob tuvo a José su vejez, y dice que lo amó más que a sus otros hijos, de tal forma que le puso una túnica de colores. La túnica en ese tiempo de colores solo la usaban la gente rica o la gente que eran gobernantes o reyes. Esa túnica distinguía a los demás de los normales. Así que al ponerle la túnica de colores a José, Jacob está haciendo una distinción entre José y sus hermanos. Posiblemente no fue buena idea, pero pareciera que Dios tenía un propósito en cada cosa que acontecía en la vida de José. Este hombre, aparte de tener túnica de colores, la túnica de colores que produjo una envidia y un recelo entre los hermanos, de pronto tiene un sueño de Dios. Alguien dijo que posiblemente el sueño no vino de Dios, pero la realidad es que fue Dios que le dio el sueño. Y nos damos cuenta que fue Dios, porque al final de la historia lo que él soñó se cumplió. Él viene y le dice a sus hermanos: yo tuve un sueño, yo vi estrellas que se inclinaban, yo vi manojos en el campo que se inclinaban ante el mío, y el de vosotros se inclinaba ante el manojo mío. Esto produjo en los hermanos todavía más rencor y más envidia, de tal forma que ellos dijeron: este quiere gobernar sobre nosotros. Desde entonces los hermanos jamás le hablaron con amor o le hablaron pacíficamente a José, sino que le hablaban con ira y con grosería, porque tenían un recelo en su corazón. Y un día Jacob le dice a José: vete a ver en qué están tus hermanos y tráeme el reporte de lo que están haciendo. Uno de los problemas que tenían los hermanos con José era que José era un vigilante, y José le contaba a su padre
la mala fama que tenían sus hermanos. Y esto no le agradaba a sus hermanos, el que José le descubriera y les pusiera las cosas malas que ellos estaban haciendo. Y cuando Jacob envía a José ese día, le dice: ve a tus hermanos para que vea cómo están y me traiga un reporte. La Biblia dice que él llegó a donde estaban, en Sicar, cerca de sus hermanos. Y cuando le vieron de lejos, la palabra de Dios señala que ellos conspiraron para matar a José. Y dijeron, como hemos leído: ahí viene el soñador, matémosles para ver qué será de su sueño. Es algo impresionante. Ni siquiera dijeron qué será de su túnica, sino qué será de su sueño. Ellos querían matar a José para evitar que se cumpliera el sueño de Dios en la vida de José. Sin embargo, ignorantemente, ellos no entendían que Dios jamás va a permitir que la mano humana de hombre permita que su propósito no se pueda cumplir. Debemos de tener en prioridad esto, y esto puntualizarlo: que cuando hay un propósito de Dios en tu vida, no hay esfuerzo de gobierno ni de político que pueda impedir el cumplimiento de Dios en tu vida. Aunque tus familiares no te crean, o aunque te hagan la guerra, lo que Dios ha dicho de ti, si te mantienes firme y creyendo en Dios, se va a cumplir por encima de la cabeza de quien sea, y no habrá esfuerzo humano que detenga el propósito de Dios. Dile al que te queda al lado: no podrán matar el sueño. Ellos querían matar el sueño de José. Querían matar a José para que su sueño no se cumpla. Pero Dios tenía unos planes extraordinarios. La Biblia dice que Rubén, que era el mayor, el primogénito, le dijo: ¿qué haces? Lo que están haciendo no está bien, no lo maten, tírenlo en la cisterna. Por lo menos Rubén no quería matarlo, pero tirarlo en la cisterna no era algo como librarlo. La gracia de Dios estaba tanto con José que no permitió que la cisterna estuviera llena de agua, y así evitó que José muriera. ¿Cuánto bendicen a Dios? La Biblia sigue hablando y nos sigue contando literalmente que luego los hermanos de José vendieron a José a una caravana de ismaelitas que eran comerciantes, iban a Egipto a vender perfumes y cosas así, y terminaron vendiendo a José. Cuando tú lees esta escritura, te das cuenta de cómo la envidia que tenían los hermanos de José lo habían cegado a tal punto que no pensaron que José era su hermano, carne de su carne y sangre de su sangre. Y eso me puso a pensar en que vivimos realidades así en la actualidad. Cuando tenemos envidia, nos podemos olvidar aún de nuestros hermanos y tratarlo como enemigo, cuando realmente son nuestra familia. Todo lo que los hermanos de José hicieron contra José, no lo hicieron por otra cosa que no fuera por envidia. Debe de entender que la envidia existe. Existe la luz, existe la tiniebla, existen los ángeles, existen los demonios. Hay un Dios soberano y hay un Dios de este siglo, Satanás. Así que Satanás, como padre de mentira, va a provocar todo tipo de pecado en los corazones de la gente. No te debe de sorprender que alguien envidie lo que Dios te ha dicho. A su nombre. Uno de los errores que cometen muchos cristianos es que al venir a la iglesia piensan que vinieron a un lugar perfecto. Y no viniste a un lugar perfecto. Viniste a un lugar donde hay gente que están en proceso, gente que tienen que cambiar, gente que tienen que ser diferente. Así que va a encontrar gente que envidia. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Cómo tratar a los envidiosos? Ignorarlo y continuar haciendo lo que Dios te llamó a hacer.